señor Calvo, por darme la oportunidad de debatir sobre los distintos programas y los distintos conceptos de cómo atajar el problema de la vivienda que tiene la Ciudad de Madrid, desde su posición y desde la de este equipo de gobierno. En primer lugar, sí le debo decir, evidentemente, que cuando se lanza un concurso de estas características, un concurso específico y especial de derecho de superficie, donde nunca antes se había hecho de esta forma por parte del Ayuntamiento de Madrid, pues se debe analizar desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico muy bien cada uno de los elementos de los que forma los distintos proyectos, de los distintos pliegos, para evitar caer en lo que ustedes caían. Ustedes recuerden que de 8 planeamientos que sacaron, 6 se los zumbaron los tribunales. Pues esa seguridad jurídica es lo que buscamos nosotros en el Ayuntamiento de Madrid, evitar que quizás por esas prisas o ese concepto tan sectario de sacar programas adelante luego realmente caigan en saco roto. Ese es el objetivo. El objetivo es que nos hemos visto pues hemos sufrido evidentemente las consecuencias de la pandemia. La consecuencia de la pandemia, como usted también entenderá con nosotros, ha generado unas modificaciones en los entornos y en la generación y en las valoraciones de suelo en la Ciudad de Madrid y en lo que vale una vivienda en la Ciudad de Madrid, y por tanto, como estos pliegos van íntimamente unidos al concepto de rendimiento, al concepto de valoración de suelos, a las estimaciones y a las baremaciones de las distintas viviendas que se tienen que construir en el mismo, cuando estaba prácticamente finalizado todos los pliegos, pues llegó la pandemia y evidentemente ha sido necesario recalcular todos los costes internos y todos los objetivos económicos que venían en estos proyectos. Esa es la realidad, no le oculto que es ninguna otra. Además, hemos trabajado de forma conjunta con la asesoría jurídica porque, como bien digo, no se había cometido este proyecto, ni siquiera se había movido un papel en este ayuntamiento con anterioridad, a pesar de que usted en el mes de marzo del 2019 dijo que iban a construir 3.500 viviendas mediante este procedimiento de derecho de superficie. Bueno, pues no se había movido nada, evidentemente, y todos los servicios jurídicos nos hemos tenido que poner en marcha para analizar la viabilidad jurídica de este proyecto. Con respecto al tema de las 15.000 viviendas, le tengo que decir, no puede hacerse trampas al solitario. Usted tiene que leer bien claro lo que dice el texto y a lo que nos comprometimos, tanto el alcalde como todo el equipo del gobierno, que es poner a disposición de la ciudad 15.000 nuevas viviendas que permitan aumentar la oferta en el mercado inmobiliario y así propiciar una bajada en los precios de alquiler y de venta. ¿Cómo cómo estamos consiguiendo estas 15.000 viviendas? Pues se lo voy a explicar. Lo expliqué también en el mes de noviembre del año pasado, pero evidentemente usted se ha pasado un año en balde y a lo mejor pues no atendió suficientemente lo que hemos establecido y lo que hemos intentado transmitir desde este equipo de gobierno. La primera parte era, evidentemente, cómo conseguimos esas nuevas 15.000 viviendas en la Ciudad de Madrid, pues fundamentalmente con el importante trabajo que realiza la empresa municipal de la vivienda, en la que tiene previsto finalizar 4.119 viviendas al final del mandato, en el que entregaremos más de 3.000, con estas 2.500 viviendas, porque es la totalidad de suelo disponible de vivienda libre que tiene el Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué? Porque se paralizaron todos los planeamientos urbanísticos y se dejó de generar nuevo suelo finalista de titularidad pública, que nos hubiese gustado mucho más que no fueran 2.500, sino que fueran 5.000, pero las consecuencias de su gobierno sectario es lo que tiene, la parálisis completa del urbanismo. Entonces, 4.119 de la empresa municipal de la vivienda, 2.500 viviendas en derecho de superficie, y también el tercer objetivo y más importante era potenciar mediante la agilización de todas las licencias para que la iniciativa privada, esa a la que no tenemos ninguna alergia, también aportara 5.000 viviendas en alquiler en la Ciudad de Madrid. Por suerte, la iniciativa privada va más deprisa que la iniciativa pública a la hora de plantearse retos, y ya en la Ciudad de Madrid en los últimos 2 años ha puesto 6.000 viviendas a disposición de los madrileños en régimen de alquiler. Por tanto, señor Calvo, 6.000 más 4.000 más 2.500 son 12.500. Y casi llegamos a las 15.000, que nada tiene que ver, evidentemente, con las 3.500 que ustedes prometieron y acabaron 63. Por supuesto que nada tiene que ver, pero esos son los objetivos. Si lo que realmente también me pregunta por el Plan Vive, creo que a quien debe de preguntar realmente es trasladárselo a sus compañeros. Bueno, no sé cómo lo tendrá que hacer, pero trasladarlo a la Comunidad de Madrid para que se produzca este debate en el seno de la Asamblea. Ahí voy, señor Calvo, déjeme terminar, por favor. Con respecto al Plan Vive, sí le tengo que decir que tampoco
me parece, es de un poco de rigor y de sentido común que lo que usted ha analizado y lo que se ha sacado ahora son 2 lotes, y eso lo tiene que saber, de los 5 lotes que está previsto en la Comunidad de Madrid. En ningún caso me compete a mí analizarlo, juzgarlo o valorarlo, pero realmente, hombre, tenga un poco de sentido común y no juegue a un ejercicio de trilerismo político que realmente no va con usted, sinceramente. Con respecto al Plan Vive, como le digo, se han tenido reuniones con la Dirección General, con los distintos adjudicatarios de los lotes, en los que todavía, desde el punto de vista administrativo, como bien sabe, tampoco se ha terminado con la Comunidad de Madrid de cerrar los procesos jurídicos necesarios para la efectiva adjudicación de esos lotes, pero sí se ha tenido ya una primera reunión con la Dirección General de Edificación, y la información que nos transmiten los licitadores es que para el mes que viene nos plantearán y nos solicitarán las primeras licencias las primeras solicitudes para la concesión de licencia de estas importantes obras en la ciudad de Madrid. En cuanto al tiempo de licencia, pues como usted bien sabe, lo dará el tiempo de tramitación. Sabe que normalmente los periodos de tramitación de una licencia pueden ser achacables a 3 puntos de vista: uno, que se entregue la documentación en su momento; otro, que los tiempos que tardan los servicios técnicos en informar los expedientes, y también es importante, por supuesto, los tiempos que se computan o que se consumen por parte de la iniciativa privada para contestar a esos requerimientos. Los plazos, pues los plazos los marcará el día a día de la Dirección General de Edificación, el que no le puedo decir, pero sí que es cierto que los compromisos en los que trabaja el Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid es que se inicien efectivamente esas obras en el primer trimestre del 2022. Con esto creo que he dado cumplida, pues he contestado a todas sus preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señora presidenta. Voy a intentar dar contestación a las distintas propuestas y preguntas y dudas que han salido o se han vertido en esta mesa con respecto a los distintos grupos de la oposición. Con respecto al PSOE, sí me gustaría decir, mire, realmente que usted cite en la misma frase el gobierno de Pedro Sánchez y vivienda es completamente una contradicción. ¿Me quiere decir usted que ha hecho Pedro Sánchez con respecto a la vivienda que sea fructuoso y que se vaya a ver en este mandato, o que se vaya a empezar a aplicar en el 2024 como la limitación de precios? Un segundo. ¿Me quiere Por usted favor, no decir están en el turno de palabra. dónde están los derechos de superficie del señor Ábalos? ¿Me quiere usted decir dónde están los acuerdos para sacar la operación Campamento? ¿Me quiere usted decir todo lo que está diciendo el señor David Lucas con respecto a la vivienda, que realmente en la ciudad de Madrid no hemos visto nada? Es importante, es importante. ¿Sabe lo que podría hacer el gobierno de Pedro Sánchez con respecto a la rehabilitación cuando habla de ella? Pues que se modificara el IRPF para que las familias más vulnerables, cuando reciben esa subvención, no tengan que meterla dentro de la declaración de la renta y se les obligue a pagar en la declaración de la renta. Eso es lo que podría hacer el gobierno de Pedro Sánchez, y es lo único que no ha hecho. Cuando usted habla realmente de dejar fuera a los jóvenes o de las cooperativas, pero si realmente hemos sacado un concurso de enajenación de suelo para cooperativas, señor Pedro Barrero, ¿dónde ha estado usted en el último año? Lo vuelvo a decir, al igual que el señor Calvo, es que parece que realmente no hacen una oposición, ya no solo constructiva, sino que hacen una oposición de control al gobierno. Desde luego no las encuentro. Y cuando habla usted de fondos de buitre, ¿cómo califica usted la venta de las 2 parcelas en Méndez Álvaro por el Ministerio por 89 millones de euros que ha realizado para fondos de buitre? ¿Cómo lo califica? No lo califica, claro, evidentemente. Con respecto a Más Madrid, pues sí, es cierto, tengo que decirle, hacemos una previsión presupuestaria que esté un poco contenida con respecto de cuadrar ingresos y gastos. Evidentemente, eso es la previsión que se hace a nivel presupuestario, y si usted me pregunta mis expectativas son máximas, y que todos los lotes se liciten y que tengan adjudicatario y que se realice el mayor esfuerzo por parte de la iniciativa privada para poder sacar este proyecto de pensamiento e iniciativa pública. También decirle, es admirable que ustedes digan que presentan un pacto para que se generen 60.000 viviendas en alquiler en la ciudad de Madrid. Pues porque lo dice usted, pero si le decía, seguro que el señor Calvo también le podría preguntar cómo lo van a hacer, porque esto es una gran contradicción. Van a apoyar los desbloqueos de los desarrollos del sureste, ¿no? Porque es la única forma de conseguir esas 60.000 viviendas. Me alegra que por fin, por una vez y por primera vez, realmente nos apoye en nuestra estrategia urbanística, porque si no, ese pacto de conseguir las 60.000 viviendas en los próximos 10 años será imposible. Con respecto a las políticas, pues evidentemente no pido que las compartan, son 2 modelos distintos y enfrentados, pero sí, lo único que les pido, por favor, es que las entiendan. Les estoy diciendo que de las 15.000 viviendas que también establecí y estuve en ese Consejo de la Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda, y como ya lo he dicho de forma reiterada, esas 15.000 viviendas son 15.000 viviendas en alquiler en la ciudad de Madrid.
un tercio vivienda pública social, un tercio vivienda en colaboración público-privada, que sí es cierto, de las 5.000 serán 2.500 porque no hay más suelo, puesto que se paralizó todo el desarrollo urbanístico en la ciudad de Madrid, y un tercio de iniciativa privada fomentando y agilizando las licencias urbanísticas. Esa es la realidad, eso es lo que vamos a cumplir y eso es lo que al final del mandato verá esta ciudad. Con respecto al tema de los precios, de los pliegos, que también me dice el señor Pérez, pues bueno, pues si usted considera que una bajada del 36% en la parcela de Usera, en el que pagarán las personas, los vecinos de Usera que puedan vivir en esas viviendas, pasarán a pagar de 746, que es la media del barrio, a pagar 450 por una vivienda de 80 metros cuadrados con 2 habitaciones. Si eso no es social, señor Pérez, es importante que usted me diga qué es lo que usted considera social. Con respecto al grupo mixto, pues le acabo de decir cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestros retos y cómo los estamos cumpliendo uno a uno. Sí le tengo que decir, evidentemente, la respuesta y contestándole con respecto al señor Fernández, que no está aquí y que ha contestado a la directora general de Vivienda. ¿Puede asegurar que ha bajado el precio? No se lo aseguro. Es la realidad. Con 4 años de gobierno de Más Madrid o de Ahora Madrid subió el precio del alquiler un 43%. En 2 años de este equipo de gobierno ha bajado el precio de la Ciudad de Madrid un 9,6%. No se lo aseguro en el futuro, se lo aseguro en el presente, que es a lo que nos debemos. Muchísimas gracias.